Ok, hola, buenas noches. Tenemos, porque no tuvimos muchísimos problemas hoy con el, lo voy a echar de cabeza, con el OBS y con la cámara web, pero bueno, estamos aquí. Buenas noches, bienvenidos todos a este programa que se llama Los Hijos de la Novena. Es un placer el día de hoy recibir a dos amigas muy especiales, tienen una función importantísima en este mundo y tenemos un tema también muy delicado sobre la mesa, muy interesante también porque es un tema que creo que no se le ha dado toda la importancia, toda la difusión, todo lo que se necesitaría alrededor de un tema tan importante como esto. Antes de presentar a las invitadas, saludo aquí a mi coconductor, maestro Alberto Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Pues hoy tenemos, como dice Rafa, un tema bien importante porque pues involucra a toda la comunidad escolar, háblese de padres, de familia, de maestros y de alumnos. Así que no se vayan a ir porque está bien interesante el tema de hoy. Bueno, y vamos a presentar a nuestras invitadas. Quiero agradecer muchísimo que estén aquí, que nos hayan tenido paciencia, porque con todos los problemas que tuvimos el día de hoy, puedes bajar tantito la tapa del... Ándale, sí, no importa, bájala un poquito, más. Eso, ahí estás súper. Un problemita aquí muy serio, más bien un problemota muy serio con la cuestión tecnológica, pero recibo a la maestra Díaz Muñoz, que es maestra en educación musical, pero además tienes otras tantas licenciaturas. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias, pues un placer estar aquí con ustedes y efectivamente en educación especial tenemos que armarnos de paciencia y de tolerancia y esto salió, ¿no? Se hicieron los ajustes y esto está saliendo, así es que no se vayan porque esto da para mucho. Muy bien, gracias. Y también una amiga de hace muchos años, muy querida compañera, músico, pero también es psicóloga educativa, Nictel Oreán. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Como dices, es un tema muy importante, de mucha relevancia hoy y siempre, entonces muy contenta de venir a aprender aquí con ustedes y a compartir un poquito de lo que hacemos. Ok, vamos desde abajo. ¿Qué es un trastorno? O sea, vamos desenmarañando. ¿Qué es un trastorno? ¿Qué es, si tengo un trastorno, qué? O sea, ¿o qué características tiene un trastorno? ¿Qué es un trastorno, maestra? Híjole, pues empezaste con una palabra bien clave, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno, pues nos podemos imaginar una situación demasiado compleja, ¿verdad? Pero resulta que un trastorno, hay varias formas de conceptualizarlo desde la parte teórica, hay instrumentos donde nos dicen los conceptos, como lo es por ejemplo el DSM-5, ¿no? Nos habla de diferentes trastornos que se pueden dar en la escuela y los conceptualiza como un conjunto de signos, de síntomas que tienen que ver con algunas conductas, ¿sale? Okay. Con conductas escolares que tienen que ver con la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte emocional. Son características, conductas y síntomas, digamos. Y de ahí se viene todo un desprendimiento de una clasificación. Precisamente a la clasificación de trastornos, tenemos trastornos de desarrollo, trastornos de aprendizaje. ¿Cuáles son o cómo se clasifican esos tipos de trastornos, ¿no? Bueno, complementando un poco lo que dice la maestra, que tiene toda la razón, también trastorno está relacionado con algo que está, digámoslo más de forma más popular, algo fuera de su lugar, algo funcionando diferente, algo que está generando cambios, y bueno, es otra forma también de entenderlo, ¿no? Ok, sí. O sea, que cuando alguien se sale de los parámetros de la norma, y a mí me encanta esa palabra normalidad, porque desde las palabras que me chocan realmente, ¿no? Sí, muy relativa. Es muy relativa, exactamente. Y que ya no se usa. Además, ok, entonces cuando alguien se sale de ciertos parámetros es cuando empezamos a sospechar. Vamos a hablar de los niños porque estamos hablando en el contexto escolar. Cuando un niño se sale de ciertos parámetros es cuando empezamos a sospechar que hay un trastorno. Híjole, es una pregunta muy amplia. Yo quiero puntualizar un poquito antes de responder porque, bueno, como digo, hay mucha información. Me gustaría hablar partiendo del momento en el que un niño
se escolariza, o sea, a partir de la escolarización. Ok. Digamos que cuando uno hace una evaluación, cuando uno, como tú dices, ve ciertos rasgos, ciertas formas, ciertas conductas, pues como dices, que se salen de ciertos límites, de ciertas expectativas, pues entonces, bueno, empezamos a pensar que algo hay ahí, y entonces hay que evaluar, ¿no? Y evaluamos, pero como dices, sí es muy importante contextualizar muy bien, porque muchas veces este tipo de trastornos, o más bien la mayoría de las veces, se detectan, se notan o salen a la luz cuando comienza precisamente la escolarización. Entonces, me gustaría enfocarme yo, bueno, porque es lo que más sé, lo que más hago en esto. A partir de que un niño se escolariza, entonces tenemos muchas más pautas para entonces empezar a pensar que algo está fuera de su lugar, fuera de tiempo, fuera del espacio, fuera de las formas. Pero repito, hay que evaluar y evaluar y evaluar desde un principio, porque pues no siempre se trata de un trastorno, ¿no? Hay muchos criterios diagnósticos, muchas consideraciones que hay que tener para poder decir es un trastorno o hay otra cosa que está pasando, que también la lista es interminable, ¿no, maestra? Ok, Rafa, sabes que estoy extrañando la música de fondo la música de Yacecito de fondo, que esa me encanta así porque me siento como en onda, como que me inspira para seguir acá. Sí. Queremos invitar a la gente que nos está, bueno, antes que nada, gracias por, no sé ni cómo están conectados, la verdad, porque estuvieron viendo un montón de procesos y tal, ¿no? Pero gracias por las personas que están conectadas y que nos están siguiendo ahorita. Háganos preguntas, si tienen dudas o si son expertos también. Claro que nos ayúdenos, o sea, si conocen niños que han sido diagnosticados con algún trastorno o algo por el estilo, qué trastorno, cómo lo hicieron, cómo lo sobrevivieron, y también pues aprovechar que tenemos aquí especialistas para que nos ayuden con ese tema. Así es. Y empezando, bueno, vamos a hablar precisamente de la evaluación y la detección de estos trastornos, porque luego confundimos ciertas conductas del niño que trae desde casa, como por ejemplo falta de reglas y cosas así, claro, con un trastorno, por ejemplo, de atención o de hiperactividad, ¿no? Cuando realmente puede no tenerlo y nada más puede ser quizá falta de reglas en su casa. Claro. ¿Cuáles son los procesos para evaluar todo este tipo de trastornos? Híjole. Pues si quieren, miren, ahorita que ella comentaba, ¿no?, de toda esta gama que puede haber, tú comentabas también que existen diferentes trastornos que tienen que ver con el aprendizaje, con la conducta, con el lenguaje, ¿no? Tenemos que tener un bagaje bastante amplio de muchos elementos técnicos, instrumentos, metodologías para poder hacer el diagnóstico. Un diagnóstico no se hace a la ligera. Sí, no se hace a la ligera, tienes que tener sobre todo mucha observación, mucho trabajo en contexto real, mucho acercamiento con los padres de familia, con los docentes, con el propio niño, porque generalmente en el contexto escolar quienes te canalizan a un niño son los docentes. Claro. Por la experiencia que ya tienen de trabajo se dan cuenta cuando alguien está saliendo de un parámetro, ¿no? Ya sea porque la conducta está desbordada, porque el aprendizaje no se está dando en el ritmo esperado o porque se está dando muy rápido, ¿no? Porque claro, también hay chicos que enfrentan unas condiciones para aprender muy rápido. Es ahí donde empezaría el diagnóstico. Primero, ¿quién lo observa como un foco de algo está pasando aquí? ¿A qué especialista lo canaliza o a qué especialistas? Y a partir de ahí empiezan las entrevistas, las observaciones, la aplicación de los instrumentos específicos, el trabajo conjunto, porque aunque yo sea especialista no puedo determinar solo un diagnóstico, ¿no? Para que sepa la gente, ¿cuál es la organización o cuáles son los grupos que se dedican a detectar este tipo de trastornos tanto en preescolar como en primaria? Okay. Sí, está algo que se llama CAPEP y algo que se llama USAER, ¿no? Sí, para que la gente sepa, pueden decirnos qué es. Hasta donde yo sé, bueno, corríjanme si alguien sabe, son muy pocas los planteles o las instituciones, las comunidades que cuentan con este beneficio, porque pues es un beneficio que es CAPEP, que significa Centro de Atención Psicopedagógica Preescolar, educación preescolar. Entonces,
cuando lo tenemos, bueno, en donde yo trabajo tenemos CAPEP y es un privilegio porque entonces tenemos los docentes de dónde apoyarnos, los padres de familia tienen una forma de orientación que en otro lado pues difícilmente la van a tener, salvo que bueno, vayan fuera de la escuela y tengan ellos pues una orientación externa, ¿no? Entonces lo que pasa con este equipo de CAPEP es que intervienen, bueno, de inicio hacen todo un trabajo de diagnóstico en acompañamiento con las educadoras. Cada plantel, cada institución, cada grupo de trabajo tiene sus formas establecidas para llevar a cabo este proceso, porque es un proceso, desde siempre es un proceso. Entonces, de inicio hacen su diagnóstico las educadoras, todos los involucrados con estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y entonces CAPEP hace su propio diagnóstico, pero como dice la maestra con toda la razón, no podemos diagnosticar en un día, en dos, en tres. Resulta que el DSM-5, que es ahora la última versión del DSM, que es este manual de trastornos psicológicos, nos menciona en la mayoría de estos trastornos que hay que esperar mínimo 6 meses. 6 meses en los que uno puede o tiene que observar, y entonces que esos rasgos, esas conductas, esas formas sean repetitivas, constantes, permanentes durante 6 meses. Entonces tú imagínate si podemos diagnosticar a un niño en una semana, en 2, en 3 y menos en edad preescolar. Digo, hablo de edad preescolar porque es mi especialidad. Digo, no me atrevo a hablar de otros niveles porque no conozco tanto como preescolar. En preescolar antes de los 7 años es muy difícil hacer un diagnóstico muy específico. Preciso, hay acercamientos, hay registro de rasgos en donde yo puedo decir, parece esto, puede esto, cuidado con esto, hay un foco rojo acá, esto. Pero bueno, es un proceso largo, ya hasta se me olvidó cuál era la pregunta, porque hay tanta información. No te preocupes, lo importante es la respuesta. El proceso de evaluación es un proceso largo y permanente, ¿no? Claro. Ahora, perdón, hay algo, porque bueno, ella nos comenta sobre preescolar donde es su formas, bueno, donde ella trabaja, ¿no? Más tiempo, pero resulta que yo tengo la fortuna también de colaborar en un servicio de educación especial que se llama Unidad de Orientación al Público. Ok. Y bueno, llevo algunos años también como docente en la normal, entonces bueno, nos permite la UOP, es un servicio que solo lo hay en Veracruz y en algunos estados, nos permite atender escuelas desde preescolar, primaria, secundaria, prepa y a universidad. Entonces nos da el panorama de poder dar un seguimiento de algunos chiquitos, aquellos que tienen las competencias y habilidades, pues hasta la universidad, ¿no? Pero entonces resulta que ya lo que es preescolar, primaria, generalmente también atienden las USAER, que son unidades de servicio de apoyo a la escuela regular. Y surge la UOP, porque como las USAER y los CAPEP no se dan abasto, hacen un excelente trabajo, pero hay más escuelas que personal. Pues como UOP nos dice, ese es el problema, uno de los principales problemas, ¿no? Y vamos a muchas escuelas, ¿no? Pero aquí lo importante es que todos estemos caminando en un mismo sentido. Ok. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuáles son los trastornos más comunes que se dan dentro del contexto escolar? O sea, ¿cuáles son los más frecuentes, los que es más fácil que nos encontremos? Bueno, pues como bien lo decía ella, Nicté, sí. Ajá, en el preescolar es muy difícil identificar trastornos a menos que sea muy evidente, ¿no? Sí, hay algunas condiciones de discapacidad, una condición visual, auditiva, motriz, un síndrome de Down, por ejemplo, que es más fácil de diagnosticar, obviamente. Creo que sí. Pero un trastorno, cuando hablamos de trastornos, los que generalmente más se presentan son en el aprendizaje, ¿no? Que el chico va rezagado, en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que el niño ya son los 3 años y no habla más que 1 o 2 palabras o de plano no emite sonido, ¿no? El de conducta, porque te das inmediatamente cuenta cuando hay hiperactividad, ansiedad, algún trastorno. El de socialización, ¿no? Que el niño no quiere interactuar, por ejemplo, y entonces empiezas a sospechar, híjole, creo que tiene rasgos de trastorno del espectro autista o de Asperger. Empiezas a sospechar. Pero en los primeros años de edad, digamos hasta los 6, 7 años, podemos también hablar de un trastorno generalizado del desarrollo. Es decir, se va trazando algunas cosas del desarrollo y no podemos dar un diagnóstico certero, porque precisamente son trastornos del desarrollo. A ver, hay una cuestión, los lineamientos,
paradigmas de lo normal, conforme pasa el tiempo se vuelven más críticos, más exactos, y no solamente en este tipo de cuestiones, sino en todas. O sea, ahorita traes la presión arriba de 120, 80 y ya eres hipertenso, traes el azúcar arriba de 100 y ya eres diabético y así, ¿no? Y de repente cuando un niño cumple 2 años y cacho y todavía no dice mamá, papá, leche, esto, entonces ya tiene un problema. Y, o sea, antes, en generaciones anteriores eran flojitos, no, así, no, es que es flojito, ya va a platicar. Y de repente, ¿no será que nos estamos llenando de trastorno? O sea, nos estamos llenando de niños o de personas que se salen de lo normal dentro de estas nuevas reglas tan estrictas, pero que en realidad siempre ha sido así. O sea, vaya, siempre uno que otro habla a los 5 y uno que otro es más inquieto que los demás, y eso no quiere decir que realmente tenga una bronca existencial. Dio en el punto de la neurodiversidad. Así es. Okay. Mira, es una pregunta, una muy buena pregunta. Sí. Fíjate que las expectativas han cambiado, ¿no? Y han cambiado también mucho, bueno, el entorno, ¿no? Es evidente. Vuelvo a hablar del DSM-5, que muchas veces, bueno, he tenido pláticas con expertos de todo, quien dice que no hay que basarse del todo en eso. Hay quien dice que hasta es como algún tipo de magia, porque en realidad no se puede saber con exactitud cosas en torno al cerebro. O sea, digo, estoy hablando de todo lo que dicen, ¿no? Así es. Y efectivamente hay mucho, incluso ahora se cae en el sobrediagnóstico. No sé si a eso te refieres, se sobrediagnostica, sí, porque estamos muy, ¿cómo te explico? Muy focalizados en cosas que ahora hacemos, incluso los adultos, y hacen los niños, cuando antes, como muy bien dices, era parte del entorno, claro, ¿no? Pero ha ido cambiando conforme va cambiando el entorno y las necesidades. Entonces, esto genera también, o sea, ahora hay mucho menos posibilidades, por ejemplo, de que los papás estén con los hijos en casa, ¿no? Digo, es un factor, claro, entre muchos. Tan solo ese factor genera cambios de tal profundidad que entonces ahora ya hay que ver que el niño tenga un trastorno X o Y, porque hay muchos factores que están impactando, y entonces pues se recurre, ¿no?, a pensar en que, bueno, es que es un trastorno, cuando resulta que el niño pues no tiene suficiente estimulación, ¿no? Y quizá en otro momento, claro, no se le puso esa atención y se fue, digamos, desarrollando y fue creciendo ahí como con todos, y de pronto ya se emparejó y ya nadie se dio cuenta y ya nadie dijo que el niño estaba bien o mal, desfasado. No, ahora sí, ahora necesitamos constantemente de eso, como de estar etiquetando, poniendo nombres, pues porque han cambiado las cosas. Y porque nos encanta también estar mide todo, ¿no? O sea, a veces tengo esa percepción, sí, claro, de que nos encanta a las personas que estamos involucradas dentro de la educación, la cuestión cuántica, ¿no? Todo el tiempo es es que ya tuviste que haber hecho esto a esta edad. Es que a cierta edad ya lo tenías que haber hecho. Es que ya a esta edad ya deberías de esto, ya deberías de otro. Se ha generado una necesidad de eso, perdón por la interrupción. Sí, no. Se ha generado esa necesidad, pero insisto, la maestra, bueno, tiene experiencia en otros niveles. Al menos en edad preescolar necesitamos esa parte de decir, ok, el proceso de desarrollo de funciones básicas del cerebro, lo cognitivo, lo motor, todo tiene un proceso de desarrollo como hasta los 7 años. Entonces yo no puedo decir que si un niño no habla a los 5 años es que ya está. No, quizá haya cosas es que ya no habló, que ¿no? Podemos entonces armar. El diagnóstico es como un rompecabezas, ¿no? Yo tengo un niño. Tú no puedes decir, no habla, tienes que ver, claro, la familia, claro, esto. Sí, tienes que ver todo el contexto de familiar y social, ¿no? Evaluar y no caer en el sobrediagnóstico. Sí, a veces hay niñitos que hablan chino. Yo tengo un niño que habla chino, ¿no? O sea, y nos está diciendo cosas, pero no sabemos qué porque no hablamos chino, ¿no? Pero se comunica, o sea, en fin, a ver, si yo vamos a hablar de los trastornos comunes. Hiperactividad. ¿Qué características tiene un niño con hiperactividad?
Híjole, bueno. Digo, aparte de que... En camisa de 11 varas, ¿no? No, De eso trata el programa, ¿eh? El programa es de meternos en camisa. No, sobre todo porque, como decía yo hace un momento, ¿no? Ahorita las maestras que son las especialistas lo ampliarán. Pero estábamos hablando precisamente de cuando hablamos del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a veces solimos confundir o decimos, es que tiene trastorno de déficit de atención, cuando solamente son faltas de reglas en casa, falta de autorregulación y cosas así. Pero como dice Rafa, como nos encanta encasillar a la gente, tienes trastorno tienes TDAH, ¿no? No, es que como el niño tiene trastorno, no, pues ya. Es que este niño es una cosita, ¿no? Sí, es un torbellino. Y más ahorita, como nos estamos moviendo dentro de la sociedad, que cada vez los padres de familia son más consecuentes con los niños, pues los niños les cuesta un poquito más de trabajo autorregularse. Entonces, pues muchas veces los vamos a confundir con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando realmente lo único que necesita el niño es reglas, ¿no? Pero ¿cómo identificar que sí es un trastorno? Bueno, o sea, TDAH? la pregunta es, pues, a grosso modo, ¿qué características son las más comunes en un pequeño que tiene un trastorno de hiperactividad o déficit de atención? No sé si siempre van juntas, o sea, no. pueden ir separadas, ¿no? Sí. O en combo. Puede ser un combo y aparte ese combo le sumas otras cosas. Órale. Porque bueno, si quieres, mira, en el TDAH hay mucha variedad de posibilidades. Tenemos que hablar que es un trastorno donde se ven involucradas algunas características que tienen que ver con que el chico es más impulsivo del resto, el chico es inatento, el chico es hiperactivo, ¿no? Y entonces es, por ejemplo, esos casos donde dicen, es que pierde todo, ¿no? Es que ya le compré 20 lápices en la semana y los 20 lápices los perdió. Es que olvida los cuadernos, es que olvida las tareas, es que olvida los detalles, es que se distrae con la mosca que pasa enfrente, pero a la vez es un niño que se identifica por tener más energía que el resto, ¿no? Y le dicen, es que fíjate que él siempre tiene energía, yo ya me cansé y él sigue corriendo, ¿no? O sale o pide permiso para ir al baño en la escuela, se queda media hora en los juegos y la mesa no lo encuentra porque el chico le llamó la atención a los juegos y se olvidó que tenía que estar en clase. Entonces son muchas características y efectivamente tiene que reunir algunos indicadores durante más de 6 meses en diferentes contextos para poder decir que el chico enfrenta un trastorno. De acuerdo a la ciencia se dice ahora, los últimos estudios, que el TDAH en un mayor porcentaje es heredado, ¿no? Entonces cuando tú llegas y haces la entrevista a los padres, a los abuelos, a los tíos, dicen, es que es igualito a no sé qué, o se parecen, y es un trastorno neurobiológico. Tiene involucradas unas situaciones acá de los neurotransmisores, ¿no? La serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que son los encargados a la hora de conectar, de decirte, regúlate, tranquilízate, te estás alterando, contrólate, ¿no? Sí. Pero lo que más me apasiona de este tema es que aunque ellos a veces se dan cuenta, o los niños se perciben, no tienen la voluntad, bueno, tienen la voluntad, pero no la posibilidad de controlarse. Claro. Y es ahí donde tú dices como docente, ok, lo entiendo, ¿qué tengo que hacer yo como docente? ¿Qué tengo que hacer yo como papá? ¿A qué especialista lo canalizo? ¿Con qué tratamiento? Y bueno, viene una serie de situaciones. ¿Está sobrediagnosticado? Sí, porque muchas veces, como dice, se confunde con una condición de falta de límites, de falta de autoridad, de sobreprotección, y entonces dicen, ay, el niño es TDAH. Mentira, son situaciones de una crianza no positiva. Así es. A ver, esta es una pregunta bien fuerte, inclusive para ti, mi querido hermanito mayor de la novena. A ver, échale. Porque pues, trabajas con niños, ¿no? Sí, es correcto, está bien que los niños que tengan algún trastorno estén desarrollándose en la cuestión educativa con niños que no presentan ese tipo de cosas, o realmente sí representa un conflicto bastante fuerte, y lo ideal sería como tener algunos otros espacios donde las cosas se pudieran dar de mejor manera, o sea, que hubiera como que las condiciones, como que las situaciones idóneas para trabajar con ellos.
¿Cuál sería? Pues mira, sí representa un conflicto, te voy a decir, porque no porque uno no quiera hacerlo, sino porque, bien lo dijiste, las condiciones no están. Y ahora, hay que saber muy bien, bueno, creo yo que es muy probable, muy posible poder incluir, ser incluyente, trabajar para la inclusión, con todo esto que, bueno, últimamente está muy presente, todo lo que esto implica, lo puede uno hacer, pero también, ¿sabes qué? Es muy importante. Ay, pero espérame, se me fue la idea. Algo iba a decir, me quedé pensando. Ya estamos como los de Derbez. ¿De qué estamos hablando? En Alzheimer ya. En Alzheimer. Pero espérame, la idea principal se me fue. No, se me fue la idea. Es que mira, iba bien. Sí, pero me distraje. No te preocupes. Sí es importante favorecer el que los chicos convivan y compartan con otros amigos. Ya. Porque precisamente tú aprendes a partir de la interacción con el otro, y reconoces la otredad, como dices, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Que a mí me encanta esto de la inclusión realmente en la práctica aplicada en la cultura y aterrizar las políticas, porque te das cuenta de que enriquece a los niños, porque entonces tú aprendes de la diferencia del otro y le compartes lo tuyo y crecemos juntos. Pero si hay casos muy severos, honestamente, y yo te lo voy a decir, tengo 27 años de servicio, hay casos muy severos donde la condición del chico o la limitante que tiene el chico es hasta a veces un riesgo la interacción en un espacio, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que diagnosticar, evaluar, orientar, asesorar, sensibilizar hasta dónde el chico puede ser incluido en un contexto regular o hasta dónde tiene que ir a un servicio de apoyo especial. ¿Hasta dónde se sale de cierto punto y ya tenemos que recurrir al siguiente? De hecho, a eso iba, se me fue la idea porque estaba yo tratando de encontrar la palabra, ¿no? Que yo quería complementar eso, digo, uno quiere, pero además uno tiene que ser muy consciente de en dónde terminan nuestros recursos. Claro. O sea, eso es importantísimo. ¿En dónde terminan mis recursos pedagógicos, por ejemplo? Claro. ¿En dónde terminan los recursos de la psicóloga encargada de X o Y? ¿En dónde terminan los recursos de la parte directiva? Que también es muy importante, ¿no? En un contexto escolar. Entonces, si estamos conscientes de eso, podemos hacer y llegar justamente a lo que dice la maestra, saber en dónde sí, en dónde no. Hay casos en los que realmente es no imposible, pero sí incómodo. Ya no tenemos digamos los recursos. No es una ventaja ni para el chico que estamos queriendo incluir, ni para el resto. Ni para los demás, claro. Entonces hay que ser como muy agudo en esta parte de saber cuándo sí, cuándo no, y también estar preparados nosotros y saber que está preparada la otra parte para decirle, ¿sabes qué? En este caso no, porque incluso hasta por seguridad. Yo tuve un niño con esquizofrenia, por ejemplo. Llegó a, digo así un comentario rápido, llegó a correr y de pronto hacer esto en una ventana de cristal y romper el cristal. O sea, imagínate el riesgo que implica para el propio niño, para el resto de los alumnos, para los docentes. En ese momento dices, bueno, no podemos, no podemos, pero bueno, hay que ser muy honesto con ya se sale de... Y muy consciente de en dónde terminan nuestros recursos, pero bueno, uno siempre tiene ganas de incluir y de hacer más por los demás. Porque lugares hay, centros de atención múltiple existen, pero como ustedes dicen, lo importante es tratar de incluir a los chicos dentro de un ambiente escolar normal, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque los mismos niños van ayudando a los niños a regularse, a comportarse, digamos, de acuerdo a lo que se está pidiendo, ¿no? Yo he trabajado con niños con síndrome de Down, con niños con aspecto autista, y la compañía de los otros niños ha sido muy favorable para ellos. Claro. Entonces, pues yo creo que la inclusión es muy importante, pero sí reconocer hasta dónde se puede y hasta dónde no, como ustedes decían. Rafa. Me encanta eso de la inclusión. Un día vamos a hacer un programa de eso de la inclusión. Erika B. Díaz dice, un placer escuchar, la maestra Stephanie le envía saludos. Yo me imagino que es contigo la cosa, ¿no? Gracias. Dice, es un excelente trabajo el que realizan, yo lo vivo con mi hija y muchas felicidades por su trabajo. Ya sé quién es. Y luego dice aquí una amiguita de Sonarte, dice, lo que hace falta es mayor información a los docentes en cuanto a todos los trastornos que existen, para que sí no etiquetarlos, sino ayudarlos, y cada niño es totalmente diferente, ¿no? Así es. Exacto.
ella misma más adelante dice, deben de convivir con niños neurotípicos. Eso les ayuda mucho, además de promover la inclusión. Así es. También manda saludos Pablo Lezama, maestra Mónica, que también Pablo Lezama es un maestro que está totalmente dedicado a la educación especial. Saludos a Pablo Lezama. Ok. Trastorno de hiperactividad con déficit de atención, trastorno, hace rato mencionabas Asperger, ¿no? O Asperger, no sé cómo sea la pronunciación correcta. Parece que ese término ni siquiera ya existe, ¿no? O sea, ya ahora ya está dentro del aspecto espectro autista. Nivel 1. ¿Nivel 1? ¿Sí? O sea, es lo que... El aspecto autista está contemplado en niveles. O sea, hay niños que tienen 1, o sea, ciertos dejos, 2. ¿Cuáles serían las características de un niño con autismo? Bueno, pues los chicos con un trastorno de espectro autista, las esferas que más vemos afectados en ellos, híjole, es la comunicación. Okay. Sí, puede ser la comunicación verbal, generalmente, ¿no? Dependiendo del nivel en el que se encuentren. Ahora hablamos de que los ubicamos por niveles del 1 al 4, digamos del más leve al más severo, en función de los apoyos que requieren, ¿sale? Entonces un niño nivel 1, digamos, es el que menos apoyos requiere, y un niño nivel 4 es el que más apoyos requiere. Tenemos que tener claro que tienen afectaciones a veces en las esferas de la comunicación, ¿sí? De la interacción, o sea, la socialización, ¿verdad? Sí. Y bueno, algunos también tienen algunas implicaciones a nivel cognitivo, es decir, sus capacidades intelectuales están comprometidas. Otros no. Entonces es una gama muy amplia, por eso se habla de espectro, porque dentro del espectro pueden caber muchas situaciones, ¿no? Entonces la comunicación, la socialización, las cuestiones del aprendizaje, de la autonomía, de la independencia, ¿va? Puedes enfrentarte a chicos con autismo sin ningún problema de comportamiento, y otros que sí tengan problemas de comportamiento. Entonces es ahí la gama. ¿De comportamiento? ¿Qué tipos de problemas de comportamiento? Híjole, desde aquellos chicos que agreden, se autoagreden, no los puedes tener en un solo espacio porque salen corriendo, porque tiran los materiales, porque cualquier pequeño cambio ya les afectó. O sea, son muchos, son muy variados. Son como hipersensibles. Hipersensibles, o sea, son muchas características, ¿no? Ya. Los ruidos, las luces, algunas texturas les lastiman, ¿no? Exacto. Yo tengo unos casos que luego les tomas la foto y son hiperreactivos a la sensibilidad de la luz. Fotosensibles. Fotosensibles, o sea, hay una gama muy amplia. Sí, ¿no? gama muy amplia. Muy amplia. Sí, eso de la hipersensibilidad es uno de los rasgos más característicos, acompañado de los patrones de movimiento, las estereotipias. Las estereotipias. Eso Estereotipias, estamos hablando del aleteo, ese tipo de cuestiones. De cuestiones, por ejemplo, de girar, girar. O estar agarrando haciendo el mismo movimiento y entonces hago una torre y la deshago, la vuelvo a hacer y la deshago. Y hay niveles, como dice la maestra, y es bien interesante. Bueno, no está dicho por qué es el autismo, pero hay teorías muy interesantes. O sea, no se sabe qué puede ser genético, por ejemplo. Sí, hay varias teorías. Una de las últimas que he escuchado, que bueno, es un tema muy amplio, digo, no voy a hacer detalles, pero que estos niños autistas, bueno, nosotros vivimos un proceso que se llama poda neuronal, o sea, cuando nosotros nacemos, llega un momento en el que se van esas neuronas extras. Hay una situación y se llama poda neuronal precisamente porque se ajusta elimina. Se ajusta el número. En este proceso de ajuste no quedan como el promedio, sino más arriba el número de neuronas y el número de conexiones es mayor. Es una teoría, Es una teoría. Entonces, por ese número de conexiones extra, entonces pues son obviamente hipersensibles y eso genera muchísimas otras cosas, comportamientos y conductas que nos hacen ver a un niño con autismo. Entonces, por eso
huyen, corren, se esconden, hay severos que no logran comunicarse, no nada más no hablar, sino no comunicarse, porque hay niños que pueden no hablar, pero se comunican perfectamente con señas, con la mirada, con expresión corporal y demás. Entonces, y hay unos muy funcionales que requieren el mínimo apoyo, interactúan, se nota que les cuesta y demás, lo trabajan y lo logran. Entonces, como dice, muy amplio, ¿no? ¿Qué hay de cierto con esto de que las personas que padecen el trastorno del que estamos hablando, del autismo, pueden llegar a pueden convertirse como en genios, como en gente que tiene ahí un IQ más elevado, que se vuelven como muy destacados en algo y etcétera? ¿Es cierto esto o no? Lo que pasa es que como centran su atención en una sola cosa, ha habido casos, yo conocí algún caso, que donde el niño, bueno, ya era un adolescente, estaba centrado específicamente en leer, y leía y devoraba libros, y le gustaba escuchar música leyendo libros. Entonces, pues su pasatiempo favorito era leer, porque estaba enfocado en eso. Lo que sí es cierto es que muchas veces tienen muchas habilidades más despiertas que otras. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con niños que tienen en su mayoría un ritmazo. ¿Un ritmazo? ¡Qué bárbaro! O sea, en comparación a otros niños tienen un súper ritmazo. Que sí les molestan de repente que el sonido que del piano, porque yo tenía una niña que no podía tocar el piano. Mientras yo no tocaba el piano, la niña era feliz en la clase, pero a la hora que se me ocurría tocar el piano, empezaba a gritar y se salía corriendo. Entonces, pero de que tienen un ritmazo. A ver, otra vez, cuando tú empezabas a tocar el piano, se salía corriendo. Mientras yo daba mi clase y no tocaba el piano, podía poner grabaciones, podía tocar tambores. Lo toleraba. A ella le encantaba tocar la marimba. Agarraba la marimba y empezaba a golpear. No tocaba las notas que yo tocaba a veces, pero tocaba con el ritmo de la canción que ya se conocía. Pero empezaba a tocar el piano y ya no. Bueno, te voy a decir una cosa, o sea, si tú tocas el piano, nos vamos todos. Posiblemente tocaba feo. Posiblemente no, porque bueno, aquí otros mensajitos de algunos otros personas que nos están haciendo el favor de vernos. Dice Jorge, mi amigo Jorge, dice: la inclusión es la clave muy importante. Dice Beatriz: ¿cómo ha impactado el trabajo desde casa en los chicos que requieren educación especial? ¿Cómo ha impactado? Híjole. ¿Cómo? Me encanta el hijo. Sí, porque bueno, nos llegó la educación a distancia sin esperarla, sin estar preparados. Claro. Los maestros y los padres de familia no estábamos preparados para aterrizar en este modelo, a pesar de que ya vamos para 2 años, seguimos faltándonos mucho. Y si hablamos de los chicos que enfrentan alguna condición, ¿no?, asociada a algún trastorno, alguna discapacidad, pues desde darse cuenta de que ya no iban a ir a la escuela, darse cuenta que tenían que tener recursos en casa, ¿no?, ya sea una computadora, ya sea un teléfono, ya sea el internet, desde tener el hábito de sentarse, de cumplir un horario, de aprender a interactuar pues con la computadora, con sus compañeros. Fue un reto, es un reto hasta la fecha, pero creo que existen casos muy buenos donde los docentes de apoyo, ¿no?, desde preescolar y otros niveles nos pusimos las pilas, porque me toca, ¿no?, y buscamos herramientas para que los chicos se sintieran como en la escuela. Ya. Desde los juegos, desde la interacción, desde mandarles materiales a su casa, desde llevarles materiales, desde orientar, asesorar al papá, desde dar clases en horas extras, en días extras, porque el papá o la mamá no podían. Entonces, ha impactado, pero creo que lo favorable es que estamos recuperando el involucramiento de los padres. Claro. El que los padres sepan que el primer lugar donde se educa es en casa. Oye, y además otra cosa, digo, yo he visto que algunas veces cuando le dicen a un papá, ¿sabes qué? Parece ser que tu hijo tiene tal situación, no lo aceptan, o sea, les cuesta trabajo aceptarlo. Es duro, ¿no? O sea, es duro que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues parece ser que tu hijo tiene un trastorno de esto, aquello, y no lo aceptas, y además como que, no, a ver, no, es que tú estás mal y que tacata. O sea, sí hay el fenómeno de sobrediagnóstico, pero también está el fenómeno de la no aceptación de ciertas realidades, ¿no? Claro. Dice Vivianita Mendieta, saludos Vivianita, dice:
Sin sensibilización no hay inclusión. Debemos trabajar ambas a la par. ¿Qué opinamos de esto, Nick? No, ¿Cierto pues, o no? Claro, como dije al principio, ¿no? Todo el tiempo queremos y necesitamos como docentes eso. No me dejarán mentir los que han estado frente al grupo, es muy gratificante. Muy gratificante el proceso desde que uno detecta una necesidad o necesidad, ya sea individual o grupal, y de pronto satisfacerla, ¿no? Y esto de satisfacer las necesidades individuales o grupales tiene que ver con eso, porque no voy a satisfacer una necesidad, ¿no? En un día. Claro. Es todo el ciclo escolar con grupos de niños y con además sumando necesidades individuales. Y vuelvo a decir, es muy gratificante y tan es así y tan importante que de verdad necesitamos sensibilizarnos y darle el valor, darle la importancia, darle la paciencia, darle todo lo que se necesite a este aspecto, pues para lograrlo. Pero desafortunadamente no siempre la hay. Eso es cierto, también hay que decirlo. No siempre hay. Sabemos que no hay las condiciones, o la infraestructura, recursos humanos, en fin, hay muchas carencias, lo sabemos. Sin embargo, muchas veces, a pesar de eso, hay maestros que hacemos hasta lo que nunca pensamos hacer, ¿no? Yo ahora con la pandemia hice cosas, ustedes conocen el trabajo que hice en la pandemia, Sí. que yo nunca imaginé hacer. Sin embargo, lo hice precisamente porque yo quería que llegara a todos mis alumnos, y con condiciones de 1000 tipos, ¿no? Entonces eso también es inclusión, o sea, y había niños que no tenían Facebook porque trabajaban en Facebook, bueno, que sus familias no manejaban Facebook. Vi cómo le hice, conseguí el WhatsApp, les mandaba aparte la grabación del video, etcétera, y eso también es inclusión. Y parte de la sensibilización es eso, saber que somos importantes y que tenemos que hacerlo, sí o sí. Ok, dice Tinita Parada. Sí. Dice, muchas felicidades para Mónica, una mujer muy profesional, cuenta con toda la experiencia y muy humana. Gracias, de hecho, pues gracias por esos mensajes, porque platicábamos antes de entrar al programa que yo amo lo que hago, y entonces cuando tú como profesionista no amas tu profesión, que entonces ¿de dónde parte el quehacer y el querer dar lo mejor, no? Claro. Entonces yo amo mi profesión, tengo 27 años de servicio y a veces digo, ay, ¿a poco tantos, no? Y todavía tengo energía, ¿no? Sí. Y entonces esa manera. Y es desgastante, quiero pensar, Claro. ¿no? Pues como No, digo, todos o sea, los trabajos que uno hace. No, yo entiendo, pero quiero decir, o sea, el hecho de yo siempre he dicho que dar clases involucra sacar mucha energía, o sea, luego llegas de dar clases y te dicen, ¿qué onda? ¿Estás cansado? Sí. ¿Qué hiciste, no? ¿Qué hiciste? Di clases. ¿Y no te cansaste? Sí, o sea, bien así. Ahora imagínate cuando tienes que trabajar, o sea, como con un extra, ¿no? Sí. O sea, tienes que trabajar. Además, en México vamos a hablar un poco de la realidad de México en la educación especial. ¿Qué tanto está México? Sí, llora. Llora y te hacemos segunda. ¿Qué tanto está México preparado, entre comillas, o qué tanto estamos listos para afrontar este tipo de realidades? Y se hizo el silencio, ¿no? Pero sin llorar, sin llorar. Si no le hablo al presidente. Sí, no, es que, bueno, creo que una cosa es lo que dicen las políticas. Si tú me preguntas normativamente, las políticas claro. están. O sea, existe la ley de educación, existe la ley que protege los derechos de las personas con discapacidad, Maravilloso. existe la ley ya en Veracruz para el trastorno de espectro autista. O sea, leyes no paran. Por leyes no paramos. Sin embargo, no aterrizan. Y eres abogada, aparte. Sí, claro. Entonces no aterrizan. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto o no hay el presupuesto suficiente. Yo quisiera tener un centro de atención múltiple habilitado con todos los recursos, por ejemplo, que tienen otras instituciones particulares. Y entonces sí podríamos ver más avances en los chicos. Ya. Pero nos exigen a los maestros muchas cosas que a veces no tenemos el recurso. Puedes tener la dinámica, la competencia, puedes tener muchas cosas, pero no tienes el recurso. Las ganas y todo. Exacto. ¿Cómo estamos en educación especial? Hemos avanzado mucho, porque de hablar de lo que era
la integración escolar, donde se visualizaba un niño que se llevaba un niño a un grupo y se integraba, pero él se quedaba aisladito prácticamente, integrado porque era la norma, a transitar a la inclusión. Ya vemos que la inclusión es más amplia, porque no solamente abarca a nuestros niños de educación especial, abarca otro tipo de condiciones, ¿no? Por cultura, por etnia, por etcétera. Y entonces te das cuenta que tienes que favorecer la sensibilización, la capacitación, la actualización para realmente comprender qué es la inclusión. Pero si tú no la vives como maestro, si no eres un maestro abierto a ser inclusivo, difícilmente vas a tener un grupo, una escuela, o vas a ser un director inclusivo. Muy difícil. O sea, estamos un poco nadando contra corriente. Así es. Ok, bueno, vamos a nada más a leer un mensajito y ahorita vamos a ir un pequeño cortecito de unos cuantos minutijillos en lo que nos reestructuramos acá. Dice Sandra Garza, que también es psicóloga, por cierto, dice, ha impactado notoriamente en su aprendizaje y habilidades. Yo me imagino que se está refiriendo a la cuestión de la pandemia, así como la interacción social, aunque los docentes están elaborando un magnífico trabajo. El programa anterior, si usted no lo vio, justamente tratamos de el regreso a clases en medio del COVID y tuvimos un médico y tuvimos un profesor que es supervisor de zona y se puso buenísimo el show. Pero bueno, nosotros queremos decirles que estamos transmitiendo en vivo totalmente desde la cafetería Sonarte, perteneciente a la escuela Sonarte, que es son nuestros dos patrocinadores grandotes aquí. Entonces vamos a hacer una pequeña pausita chiquita para que ustedes también disfruten un poco del trabajo que se hace aquí en la escuela y regresamos con la maestra Mónica y con la psicóloga Nicté, con Beto y con su servidor para afrontar otras ideitas antes de redondear el tema. Ahorita regresamos, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de vuelta por acá y espero que les haya gustado esta rolita que escucharon de algunos alumnos acá, del asunto de una canción de los Beatles, Michelle. ¿Les gustan los Beatles, señores? ¿Sí? Bueno, maestra, nos estabas diciendo algo muy interesante. Así, ahorita ahorita entre cortinas. Sí, de hecho sí, platicábamos ahorita de la importancia de no atentar cuando no tienes la información, ya no sé ni cómo manejarlo, ¿no? Muchas veces hay personas que se atreven a decir que un niño enfrenta tal o cual condición sin tener los elementos o la información. Y eso lastima, ¿no? Lastima a las familias, lastima al mismo niño, no hay que etiquetar. Entonces se imaginan que, bueno, si tú te pones en la situación de algunos padres que les digan que tu hijo enfrenta una condición, ¿cómo te sientes? Pues claro. Entonces, sin tener la información, lanzar así cualquier persona, es que tu hijo tiene esto, tu hijo tiene aquello, hasta los propios maestros no nos tenemos que atrever a hacerlo, ¿no? Así es. Claro. Sí, es lo mismo que digo, tal vez la comparación es muy extrema, pero es lo mismo que te digan, sabes que tienes cáncer, ¿no? Claro. Y resulta que lo que tenías era que te dolía la panza ya. Sí, no, perdón, reforzando un poco lo que dice la maestra, que sí es muy, muy importante, es que hay que ser muy conscientes de que no cualquiera puede diagnosticar. Exacto. O sea, lo que dije hace ratito, un diagnóstico es un rompecabezas de cientos de piezas, ¿eh? Ya. Necesitamos todas las partes, la parte de los docentes, que muchas veces es donde se detonan las sospechas, como decía la maestra, en la escolarización uno empieza, ¿no? Pero necesitamos del psicólogo, del pedagogo, del psiquiatra, del neurólogo, claro, porque entonces se va haciendo la canalización apropiada. Y también algo muy importante, no tener miedo. No pasa nada si de pronto te dicen, ¿sabes qué? Mis recursos pedagógicos, psicológicos terminan aquí, vamos con el psiquiatra, vamos a una evaluación psiquiátrica o con el neurólogo. No tenerle miedo a eso, porque nuestro cerebro es un órgano, ¿no? Claro. Es como tu riñón, como tu hígado. Entonces, pues es un órgano que de pronto puede tener ajustes o necesidades de ajustes y se vale, ¿no? Pero hay muchas ideas erróneas de híjole, me mandan al psiquiatra y algo anda muy mal,
Claro. Y también perder ese miedo, ¿no? Porque es importante acudir y recibir la orientación con la persona adecuada, con los profesionales, no con el vecino que te dice, veo que tu hijo es esto y entonces, pues no, y estar al tanto y llevar a cabo una evaluación completa como se debe. Claro. Ya tenemos entonces ya tenemos una observación, ya tenemos las características de ciertos trastornos, ya tenemos un diagnóstico. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál terapias? ¿Hasta dónde podemos saber si la terapia es conductual, psicológica o hasta llegar a la farmacológica? ¿Cómo saberlo? Pues bueno, en función del diagnóstico que tiene que ser muy preciso, ¿verdad? Que puede ser móvil, o sea, se pueden cambiar las condiciones por edad, por contexto, por otra situación. Efectivamente, ya cuando das tus sugerencias, ¿no? Tienes ya llega un diagnóstico más acertado, da sus sugerencias el equipo, el médico, ya sea el psiquiatra, el pedopsiquiatra, el docente especialista, etcétera. Ahí en las sugerencias se tiene que atender a ver si el chico requiere solo la intervención de apoyo de la escuela, que brinda la escuela, o requiere una intervención por fuera con algún otro especialista, ya sea una intervención psicoeducativa, ¿no? Una intervención de terapia psicológica, una canalización a pedopsiquiatra, que son los médicos especialistas que atienden a niños hasta los 15 años, o al psiquiatra de 15 años en adelante. Muy bien. ¿Qué alternativa va a tomar si requiere una medicación? Y este es otro punto, vaya, mis respetos, porque yo muchas veces estuve en contra de la medicación, tenía un concepto erróneo. Sí. Esto ha cambiado, hay casos que sí se requiere la medicación por un tiempo, Claro. y después se quita, pero también hay casos donde últimamente hay otras alternativas excelentes que no son una medicación cotidiana y están funcionando. Claro. Y además, Rafa, yo creo que un poquito más de micro, le bajé demasiado, no sé, puede ser, gracias, ándale. Espera, un programa en vivo, un programa. Sí. Les decía yo que, a ver, el consejo de mi vida a los 41 años y bueno, también no soy tan experto como nuestros invitados, pero también sé un poco de esto, tengo una maestría en educación y algo de eso sé. No se friquen, papás, cuando vean cuestiones fuera de lo normal en sus hijos o en sus familiares o demás. La normalidad, como decía Nitié, es algo tan, pero tan relativo que a veces las etiquetas que nos van imponiendo, que nos van implantando a lo largo de nuestra vida, y sobre todo, esto no lo hemos tocado, pero esto es algo cierto. Qué cruel es la vida en la escuela, porque en México somos muy propensos al bullying, propensos a la burla, al señalamiento, al decir, mira el rarito, sí, mira esto. O sea, la verdad es que somos unos incultos, sería la palabra adecuada. O sea, no tenemos la suficiente cultura al respecto de este tipo de temas y de muchos otros temas más. También tengo claro que ha ido cambiando, o sea, que las nuevas generaciones y los nuevos profesionales o profesionistas también ya tienen otro tipo de estructuras, pero ha sido un proceso lento, ¿no? O sea, lento y ha sido un proceso en el que nos ha costado trabajo como sociedad y como país entender las realidades que realmente han estado con nosotros todo el tiempo. Sí, en esto y en otros, ¿no? Sí, claro. En este ámbito y en otros ámbitos también. Sí. Pero como dices, está cambiando. Yo creo que uno a uno vale la pena. Quizá no se note tanto el cambio porque pues no es tarea fácil, pero algo muy cierto es que la educación y todos los procesos involucrados, porque la educación es un gran proceso que implica varios procesos más dentro, ¿no? Todo esto no es tarea ni de los docentes nada más o de las familias, es cada actor educativo, así se llama, cada uno que participa en este proceso es un actor educativo. Todos los actores educativos importan. Entonces, mi papel como docente, mi papel como madre de familia, mi papel como alumna, mi papel como psicopedagoga, como lo que sea, pues tengo que dar lo que tengo que dar. O sea, uno a uno vamos avanzando, ¿no? Y sumamos, exacto, todo suma.
Entonces, empezando por mi centro de trabajo, digo, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo las cosas y quizá tú lo hagas y vale la pena. Es lento, pero creo que sí han cambiado muchas cosas. Veo más necesidad de actualización de los docentes, por ejemplo, por ahí había un comentario muy acertado, los docentes necesitamos actualización permanente, siempre, porque hay muchos cambios, hay muchas necesidades que hay que solventar y no hay los recursos automáticamente, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? También que tengamos siempre la parte humana presente, claro, es decir, la parte del dar, la parte de tener esa sensibilidad, como decía Carla hace rato, es un tema de sensibilidad, porque creo que nos hace falta mucho eso como sociedad en general y en muchos temas, no solamente en este. Pero señores que tienen un centro especial para atender a niños con alguna situación especial en sus escuelas, sus procesos, valórenlos, apóyenlos, acérquense, intégrense, vean cómo pueden colaborar, no sé, o sea, vamos, es que es una chamba de todos, ¿no? Quiero decir, no porque yo no tenga algún familiar o algún hijo que tenga este tipo de cuestiones, no quiere decir que no me puedo involucrar, ¿cierto, maestra? Así es una suma, ¿no? Es una suma de voluntades. Claro. Porque tampoco los podemos obligar, pero en la medida en que los padres y las familias se dan cuenta de que enriquecen, pues dicen, ok, ¿no? Esto va a colaborar en beneficio, más hábitos, más valores, una mejor inclusión, mayor experiencia educativa, ¿no? Además, también como sociedad tenemos que colaborar porque esos chicos que egresan, ¿no? Muchas veces si no pueden cursar una licenciatura por algo, pues tienen muchas habilidades laborales. Entonces hay que ver qué empresario lo puede incluir, claro, en una panadería, en una ferretería. O sea, hay chicos incluidos con alguna condición que son exitosos. No sé qué tiempo nos queda, pero yo tengo un caso, mi primer caso que atendí de manera particular, el chico ya terminó su licenciatura en letras. En aquel entonces, cuando a mí me lo remitieron para atenderlo, me dijeron tiene una discapacidad intelectual. Yo empecé a trabajar con él y dije, no, este chico no tiene discapacidad, al contrario, aprende muy rápido, pero no socializa. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tiene un daño neurológico. Pero pues yo era súper joven, ¿no? Entonces yo decía, daño neurológico, ok. Y yo lo único que hacía era ver al chico y ponerme a trabajar con él, cuáles eran sus intereses, qué avances tenía, qué retrocesos, trabajar con la familia, como un enfoque así humanista relacional. Y resulta que el chico después, pues es Asperger, ¿no? O sea, una competencia cognitiva alta, pero problemas de comunicación y socialización. Y ya terminó una licenciatura, escribe, es independiente, es autónomo, cuando el primer diagnóstico que le habían dado otro especialista era discapacidad intelectual. Entonces también podemos dudar de los diagnósticos y no partir de los prejuicios ni de diagnósticos que pudiesen estar equivocados. Claro. Qué buen comentario. Bueno, pues ya el tiempo se nos está empezando a hacer chiquito. Creo que el tema da para muchísimo. Nos lo podríamos pasar aquí, plática y plática del tema. Sin embargo, creo que, Beto, nos llevamos un montón de cosas. Muchísimas cosas para seguir platicando en una próxima oportunidad que tengamos sobre el mismo tema. Claro. Bueno, les queremos hacer la invitación que este programa, obviamente ya perfectamente editado, estará dentro de un par de días en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube, que es así, Los Hijos de la Novena, y también en nuestro podcast que está en Spotify, que también se llama así, Los Hijos de la Novena. Ya están los dos, el programa que hicimos anterior, y en un par de días también va a estar arriba por si lo quieren compartir, por si lo quieren, creo que a veces compartimos demasiadas babosadas y no compartimos cosas que realmente valen la pena, ¿no? Esto sí compártanlo. Esto sí compártanlo, por favor. Ya los memes del temblor ya déjenlos, por el amor de Dios. Para los que no sepan, porque quién sabe cuándo van a escuchar, acaba de temblar en México. Los temblores ya son bastante patrios acá en México. Una última idea para cerrar. Maestra Mónica, una última idea, un último síntesis, algo que quieras decir al respecto. Bueno, que siempre se aprende, ¿no? Siempre aprendemos, día a día aprendemos y tenemos que tener apertura, mucha apertura siempre,
para la aceptación de todas las condiciones, tenemos que tener claro que lo de ahora no es la normalidad, sino la neurodiversidad. Espérate, antes de que nada más dime qué es neurodiversidad, por el amor. Pues que todos somos diversos, ¿no? En cuestión neurológica, en cuestión cognitiva, en cuestión de aprendizaje, y tenemos que respetar esa neurodiversidad, aceptarla. Como docentes, aprender a trabajar y enriquecerla. Súper. Y algo que me encantaría en algún otro momento poder tocar en el programa es la atención farmacológica. No soy médico, pero tengo una amiga experta en cuestiones médicas que ahorita está aterrizando unas atenciones orgánicas que están dando, vaya, no quiero adelantarme, pero sería un buen programa. Ya lo vamos apuntando. No, y además de buen programa, una buena esperanza para muchas personas. Sí, claro. Vaya, entonces, y créanme que bueno, por aquí vamos a dejar los datos del servicio en el que colaboro, por si hay padres que digan, oye, me interesa que me den una orientación, pues con gusto. Sí, y otra cosa, no le tengan miedo a tomar medicamento cuando lo necesiten. Claro que no. Ni ir a ver a un psicólogo, ni a un psiquiatra, por favor, o sea, atiéndanse. Si tienen alguna situación y necesitan apoyo, es mejor tomarse una pastillita, es mejor que digan, ay, mira, va el psiquiatra, está loco. Pues qué importa lo que diga la gente, realmente lo que importa es cómo te sientes tú y cómo ves el mundo. Entonces, si necesitas ayuda, ¿sabes qué? Ve y tómala. Ese es el paso principal. Nick, bueno, yo le digo Nick porque es amigo, somos amigos desde hace muchos años. Licenciada Nick Tie, psicóloga Nick Tie, para ser más propio, un último comentario que nos quieras hacer. Pues sí, insistir en eso, ¿no? Que cuando ya tenemos un plan de intervención, me voy a regresar un poquito, el plan de intervención no siempre es así tan serio y tan formal de que tenga que ser a fuerzas una terapia de corte cognitivo-conductual, y que digo, hay recursos muchísimos y todos son válidos. Mi idea principal es que en un plan de intervención se contemplen todo, o sea, vamos, hay ahora opciones muy novedosas, con sustento, porque también, soy enemiga de los remedios sin sustento y que nada más porque me dijeron que dijiste, ¿no? Pero hay muchas opciones, o sea, bueno, yo individualmente, yo trabajo con música, por ejemplo. Musicoterapia. Musicoterapia puede llamarse, pero pues son herramientas musicales para el trabajo, reforzamiento de habilidades cognitivas, etcétera. Pero es un ejemplo, es una entre mil cosas que hay como recursos. Entonces busquemos alternativas y hagámoslo sin miedo, como bien dijiste, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Beto. Pues nada, bueno, hoy aprendimos un poquitito de todo este gran universo de lo que es la neurodiversidad y los trastornos. Hay que involucrarnos como sociedad, todos, maestros, padres de familia, alumnos, y no ver mal a la gente. O sea, hay que ser inclusivos. Siempre la inclusión nos va a llevar a mejores resultados en la cuestión educativa. Y lo sé porque lo he vivido, he estado trabajando con muchos niños, y siempre la aceptación de sus compañeritos es lo que los llevan a un mejor resultado. Así que hay que ser inclusivos y no hay que satanizar estas cuestiones de los trastornos. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y por sintonizarnos vía Facebook esta noche. Quiero agradecer muchísimo a nuestras dos excelentes invitadas. Muchas gracias, maestra Mónica, muchas gracias Nick Tie, por estar esta noche aquí y compartir con todos nosotros este tema tan interesante. A todos ustedes los invitamos a que se vayan a nuestro canal de YouTube y le den ahí like y nos sigan para estar viendo estos programas. El próximo no les vamos a decir, se los tenemos de sorpresa, pero es un tema que ese sí se va a poner, pero bien. Y con cámara nueva. Sí, con cámara nueva además, para que no nos pase esto. Y también que nos sigan ahí en nuestro podcast en Spotify, que es Los Hijos de la Novena. Muchas gracias, yo soy su servidor Rafael Domínguez y fue un placer estar con ustedes.